Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Avanzamos en esta semana en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para hoy estaremos hablando sobre el mandamiento más importante. Es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día dentro del marco de la lección número 9 que estamos abordando, controversias en Jerusalén, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Aquí en cabina, como cada día, haciendo los comentarios a estas lecciones, tenemos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, a quien saludamos con todo afecto cristiano. A él y vaya nuestro saludo también para su familia, Elsa y los dos pequeños. Bendiciones. Qué bueno, pastor. Estamos estudiando la lección número 9, controversias en Jerusalén, pero usted y yo y los demás estamos en paz. Eso es lo mejor, porque aunque estamos hablando de los inconvenientes y esos conflictos que se dieron en torno a la última semana de Jesús, vemos cómo Dios nos permite tener un ambiente de paz y tranquilidad, no como el mundo la da, sino como Cristo la provee por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno. Amén. Así que nos ponemos en actitud de oración y rogamos la intervención divina en nuestras vidas en este día de estudio. Oramos. Padre eterno, Dios inmanente, trascendente, te damos gracias porque no hay nada que se escape o se salga de tu control. Rogarte que nos dirijas es reconocer el señorío, tu poder en nuestras vidas. Por eso rogamos de una manera muy especial que tomes nuestro ser por completo y que nos muevas, que nos ilumines, que nos capacites y que nos dirijas con el poder del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Pastor Machuca y amigos oyentes, la historia que vamos a abordar en el día de hoy es una historia muy interesante. Se trata de un sabio, de una persona que tenía mucho conocimiento. Vamos a ver cómo a alguien que le llaman un escriba, el escriba, era una persona que podría ser equiparada o comparada con lo que es un abogado que se especializa en asuntos de leyes. En este caso, este escriba era una persona muy conocida en su medio, que tenía dominio sobre diferentes temas en términos de lo que tiene que ver con la ley que se establecía en el Antiguo Testamento, y este escriba era muy, muy especializado. Sin embargo, parece que hubo una reunión entre los dirigentes religiosos y asignaron a este señor para que abordara a Jesús con una pregunta quizás un tanto capciosa o una pregunta para entramparle, para ver cuál iba a ser la reacción de nuestro Señor Jesucristo en torno a lo que este escriba iba a preguntarle. Así es que, Pastor Machuca, vamos a ponernos en contacto con el texto sagrado para que podamos esmerarnos ahí en las Sagradas Escrituras sobre las ideas que presenta la lección de hoy sobre el mandamiento más importante. Leemos los versículos 28 hasta el 34 del capítulo 12 de Marcos. Capítulo 12, versículos 28 hasta el 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es interesante este relato de las Sagradas Escrituras donde de verdad que uno no sorprende, porque la habilidad de Jesús para contar historias, para defender ciertas creencias de las Sagradas Escrituras, como lo es un ser divino que se encargó de estudiar a fondo los escritos del Antiguo Testamento, no nos sorprende la forma correcta y la forma inteligente y sabia que Jesús utilizaba para contestar a aquellos que venían con ciertas preguntas capciosas, como es el caso de este escriba. Quisiéramos recordar una vez más quién es que está haciendo la pregunta. Es una persona muy sabia, una persona que hasta en cierto grado Jesús, cuando notamos el relato bíblico, elogió y le dijo: mira, lo cierto es que tú tienes un conocimiento, tu conocimiento está muy claro sobre lo que tiene que ver el principio del mandamiento del amor, y lo elogió y le dijo: tú no estás lejos del reino de los cielos. Así es que lo motivó para que siguiera estudiando un poquito más, contrario a lo que veíamos en escenas anteriores, donde Jesús reprochó y le dijo a los escribas y algunos fariseos que estaban allí: ustedes ignoran las escrituras, porque Moisés habló acerca de esto y lo mandó a estudiar un poquito más las Sagradas Escrituras. Aquí hace un elogio, le dice: parece ser que tú estás en buen camino. Y eso es muy importante cuando la gente está caminando en alguna dirección, recibir el apoyo, el elogio, y fue lo que Jesús hizo a una persona que prácticamente quería entramparla. Sin embargo, Jesús vio la intención desde el principio. Saben que en un grupo de creyentes hay todo tipo de personas, y sus intenciones, aunque quizás no se vean a simple vista, pueden conocerse delante de Dios, porque conoce el pensamiento, y el discernimiento nuestro es el que va a dirigir el tipo de decisión y la ruta que llevamos con nuestras acciones. En el caso del escriba, tenía conocimiento, pastor, pleno de lo que significa la ley de Moisés, los profetas y los escritos, que era básicamente la división de la Biblia hebrea. Ese manejo, ese entendimiento, era una persona docta, preparada en esos elementos clave, y específicamente utilizarlo. Noten que desde aquí en adelante, en la cita específica que se está presentando de Marcos, todos los personajes de una u otra manera son antagónicos a Jesucristo. De una u otra forma, lo que se busca es el entramparle, provocar alguna situación que lleve a más, específicamente para agarrar a Jesús en algunos asuntos. ¿Y qué más complicado que Jesús pueda haberse envuelto en una confusión, en algún problema de interpretación de la ley no correcto, para ellos justificar cualquier tipo de decisión que era lo que estaban buscando o lo que estaban tratando? Particularmente todo lo que se vio en Jerusalén, eso era lo que se buscaba y la intención que se tenía. Encontrar ahora a este escriba y lo que desenvuelve el tipo de diálogo que tienen en el gran mandamiento. Noten ustedes que la ley, de una manera muy específica, ya refiriéndose a la ley moral, tenemos las dos tablas del testimonio. Los primeros 4 mandamientos, hay una clara dirección a Dios como tal, nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, en los 6 mandamientos que contiene, ya directamente presenta nuestra relación con el prójimo. Por eso, en este equiparamiento que hacemos para hacer referencia a los 4 mandamientos, primero
tienen que ver con amar a Dios con todo lo que tenemos y somos. Y los siguientes 6 mandamientos implica el amor que podemos tener en relación con el prójimo. Eso lo muestra, lo refleja. 2 tablas del testimonio, las 2 referencias a los 2 grandes mandamientos de manera directa. El amor por encima de todas las cosas. Sí, ante esa pregunta, no sé si a usted le parece conocida la expresión cuando el Señor empieza a responder y dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Le parece muy conocida esa expresión? ¿De dónde la extrae mismo el Señor Jesucristo? Claro, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. La famosa Shema judaica. La famosa Shema judía que debía repetirse varias veces en el día. Por eso el mismo Moisés dice que al levantarte, al acostarte, yendo por el camino, o sea, lo tendrás en tu casa, en los dinteles de la casa. Todo eso el judío lo entendía, y hoy, aún hoy, eso debe ser enseñado en porciones que no se olviden ni se pierda el foco de que ese elemento clave maneja y dirige el pueblo. El Señor conocía muy bien la Shema judaica. Claro que sí. Y entendía que un judío debía manejarla con mucha avidez, que lo que tenía que ver con esa declaración, desde que el niño empezaba a utilizar razón, los grandes dirigentes judíos empezaban a enseñar esa Shema judaica, y Jesús hizo gala de que sí conocía a profundidad lo que Moisés decía, y habló acerca del primer y gran mandamiento que usted bien estaba puntualizando, una relación que nosotros llamamos la relación vertical, la relación que tenemos con el Señor, y el otro mandamiento que es semejante, la relación que debe afectar mi vida en torno a mi trato personal con mis padres y con el prójimo en sentido general, que el príncipe, el joven rico del cual estuvimos hablando en una lección, había descuidado lo que tenía que ver con los 6 mandamientos que nos relacionan con nuestro semejante. Y después de este diálogo, cuando el escriba quiere elogiar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vuelvo a repetir una vez más, pastor, qué linda la respuesta de Jesús ante la reacción de aquel escriba. Jesús, viéndolo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Porque imagínense, con esa exhibición de conocimiento, de establecer los principios de la Biblia en el Antiguo Testamento que exhibió Jesús, ¿a quién se le iba a ocurrir de nuevo preguntarle alguna cosa que tuviera que ver con ese tema? Fíjese que el escriba se fue al corazón mismo del judaísmo. Uh-huh. O sea, no fue ahora por las hojas y ramas, no, fue a lo que significa realmente el centro en cuanto a su creencia, interpretación y dependencia. Todo está concentrada en el más grande de los mandamientos y el segundo, que tiene que ver ya directamente con mi relación con el prójimo. Noten ustedes que para algunos que leen o escuchan puede resultar un tanto contradictorio o problemático el pensar: ¿y cómo puede ser que el amor se exige? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, el contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio te ayuda a establecer esto de una manera más clara. Por eso, noten ustedes que el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, de manera específica, tiene que ver con los pactos o tratados que se podían utilizar entre las partes. Por eso el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel en los requerimientos que exige tal acuerdo. Es decir, que si yo y usted estamos de acuerdo o convenimos en algo, la observancia a eso convenido, a ese acuerdo que hemos hecho, se puede traducir como una fidelidad a eso. Y cumpliéndose fielmente, entonces eso va a reproducir o va a replicar lo que puede significar el amor para ambas partes, o la consideración, el aprecio que se tiene. Por tanto,
aunque no se destaca aquí el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran la lealtad. Y eso es lo que también nosotros debemos tomar en cuenta ahora, aún en estos tiempos. El principio del amor. El principio del amor. Porque yo puedo decir un tema maravilloso acerca del amor aquí en la radio y puedo exhibir ciertos conocimientos, pero la praxis y la práctica de ese principio del amor que se exhibe ahí en el primer mandamiento, donde el amor supremo debe ser a Dios y el otro es muy semejante al prójimo como a uno mismo. Pastor, yo pienso que a veces tenemos mucho conocimiento teórico, pero la praxis y la práctica de ese principio debemos reflexionar profundamente y empezar a practicar lo que Jesús y el gran maestro o ese maestro, ese escriba, estuvieron discutiendo sobre la relación del ser humano con Dios y luego con el prójimo. Y la gente en muchas ocasiones se pregunta, ¿cómo es posible exigir el amor? La palabra de Dios es bastante clara y específica y nos da a entender que el amor debe desarrollarse en una expresión hasta lo sumo. Cuando nosotros vemos la vida del escriba que había entregado a Jesús, estaba instruido en la ley y se asombró de las palabras de Cristo. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión mucho más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Es decir, que el escriba se llenó completamente de lo que Jesús estaba estableciendo en su palabra, y delante de los sacerdotes y gobernantes congregados allí, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación de la ley, diciendo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y al amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda tu alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, que se presentó una gran verdad en este pasaje que estamos estudiando. Notemos la sabiduría de la respuesta de Cristo. Todo lo que se buscaba desde el principio, ya ustedes saben, el entrampar a Jesús, provocar algún tipo de situación que mueva, que se tome una decisión con más apoyo y se pueda neutralizar el efecto que Jesús viene teniendo en su liderazgo, ese ministerio que ustedes ya conocen. Sin embargo, este tipo de respuesta simple, pero con claridad, en humildad, Jesús la dio. Convenció al escriba que sí, que había un manejo, una aceptación por parte de, y dominio sobre todo. Ahora bien, Jesucristo le respondió, le expresó también que ese reconocimiento por parte del escriba fue muy honesto y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Claro, porque ahora, para completar, no es lo mismo estar dentro del reino que estar cerca, porque ellos ahora en esta etapa en la que se encuentran, deben reconocer a Jesús. Por lo tanto, el estar dentro del reino significa la aceptación de Jesús, seguirlo, amarlo, que es lo contrario a lo que están haciendo y lo que se estaba buscando. Por lo tanto, es una decisión que debe tomarse. El más grande mandamiento tiene de base el principio del amor de Dios. Y el amor de Dios expresado a través de estos mandamientos implica una relación más estrecha con Él y también con el prójimo. Ese acto de amar al prójimo, indistintamente la raza, la posición social, su tamaño, debe llevarnos a nosotros realmente a pedir a Dios que con el poder del Espíritu Santo pueda verse y darse eso en nosotros, porque si no, nos mantendremos cerca, no dentro del reino. Definitivamente que este diálogo entre Jesús y aquel escriba, debemos aprender o tener alguna lección a considerar para nuestro diario vivir. Los mandamientos de Dios, señores, son abarcantes, de gran amplitud,
En unas pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo, según Marcos 12, 30 y 31. Aquí se nos habla sobre esa longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios, que están abarcadas en esas palabras del apóstol Pablo cuando declara: el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor, señores. Romanos capítulo 13, verso 10. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que el pecado es infracción a la ley, conforme a 1 de Juan 3:4. Declara la palabra de Dios: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señores, muchos en este mundo están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Por eso es importante que en este diálogo podamos mirar que el blanco del ser humano, lo que el hombre debe suponer, es que unido, conectado a la fuente del amor que es Cristo Jesús, podemos desarrollar ese amor, llevarlo a su estado que el Señor quiere, y es sobre todas las cosas amándolo a Él profundamente, y los otros va a salir de manera automática. Yo no puedo decir que amo al pastor Machuca, o amo a mi esposa, o amo a cualquier persona en el amor fraternal de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios tiene que ser vaciado en mi vida para que de manera natural, tanto el amor ágape, el amor eros, el amor filial que debemos desarrollar, pueda hacerse de manera natural cuando el amor de Cristo inunda mi corazón. Noten ustedes que la pregunta para reflexionar de este día nos dice: ¿cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Noten ustedes que Jesús lo dio todo. Lo máximo está expresado en la entrega total y sin reserva de Jesucristo. Y si hay algo que llena toda medida, que alcanza todo objetivo, es cuando nos entregamos. Nótese que cuando usted va a hacer algo, se va a preocupar por alguien o tiene interés en alguien, esa medida de preocupación va en consonancia con lo que usted siente en relación con esa persona. Si el amar a mi pareja, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos con quienes me relaciono, si no tiene de base ese principio guiador que lo estableció el Espíritu Santo dentro de nosotros, realmente esa relación no se verá y no tendrá buenos resultados, porque estará permeada de base con otros intereses que no son los que Dios quiere. Como cristianos no podemos quitarnos el traje de amar para algunos y ponerlo aparte cuando se trata de otros porque tengo otro interés. Cuando vemos a Jesucristo como el modelo perfecto para cada uno de nosotros, lo vemos desde la parte o desde la perspectiva del amor que Dios quiere, que no es ambiguo, que no es dejarlo de lado, sino dentro de nosotros, y entonces a partir de ahí todos nuestros sentidos deben estar llenos, deben estar redireccionados para que eso se cumpla y se dé por parte de lo que Dios quiere. Eso es así, Pastor Machuca y amigos. Importante en este minuto de cierre decir a los oyentes que nosotros podemos hasta cierto punto ser actores y actrices en este mundo. Y podemos hasta fingir que amamos a alguien. Y podemos decir que somos corteses y podemos decir que somos amables. Pero de una manera u otra, si el amor de Cristo no está presente en esas actividades, nos vamos a convertir simplemente en eso, en actores
en actrices del amor de Dios, porque cuando el amor de Dios es vaciado profundamente en el corazón, ahora yo soy cortés de manera natural. Yo le hablo bien a mis hermanos, a mis amigos. Yo soy un buen esposo. Usted, hermana, debe ser una buena esposa con su marido cuando el amor de Cristo está en su corazón. De ahí que en este diálogo que estamos estudiando, el principio básico es el amor a Dios, y el amor al prójimo es lo que se define en la lección que estamos estudiando en este día, cuyo título es el mandamiento más importante. Yo le pregunto, pastor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a sí mismo. Claro, el mandamiento más importante es el amor. El amor, ahí está. Ya los otros de que cortesía, qué cosa, todo eso se puede fingir. Pero cuando el amor está presente en nuestras acciones, definitivamente que se cumple ese principio en nuestras vidas. Hay un punto para finalizar que quiero tomar en cuenta del el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 377. Dice: ¿podemos nosotros realmente evaluarnos a nosotros mismos y compararnos con los demás, este o aquel? Pero realmente nosotros necesitamos entender, llenamos los requisitos de la demanda que Dios nos hace, alcanzamos la norma divina, estamos en armonía nosotros con Dios de manera directa de todo corazón. O sea, esas preguntas para reflexionar deben ocupar gran parte del tiempo para que podamos ponernos en sintonía con Dios. Que en este día nuestro Dios Todopoderoso siga guiando tus pasos. Donde quiera estés, la presencia divina sea contigo. Amén. Vamos a orar. Llegamos al final de esta lección, Padre de amor. Y de eso se trata. Hemos definido ese gran principio que debe gobernar a tus hijos en la ancha faz de la tierra. El amor profundo que debemos profesar a tu nombre y de manera automática también a nuestros semejantes. Gracias por esta impresionante lección, y es nuestro anhelo poner en práctica lo aprendido. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.